El Real Madrid es Francisco Franco, le duela a quien le duela. Vamos a revisar algunos material histórico que hablan sobre estos tiempos oscuros a través de los cuales ha manchado la historia del fútbol español y ha marcado para siempre, obviamente, la historia del Trampas. Cuando alguno de ustedes muchas veces por ahí en los comentarios me pregunta el por qué no pueden competir de una manera lícita, bueno, la sensación que me queda, sinceramente, es que no saben cómo competir de una manera lícita, porque ya está en su ADN el hacer este tipo de cosas. Vamos allá. La ausencia de España en la Copa del Mundo de 1938 no había pasado desapercibida. El país se desgarraba en una sangrienta guerra civil entre el bando izquierdista republicano y la coalición nacionalista liderada por Francisco Franco. La Guerra Civil Española reunió a los tres dirigentes fascistas más poderosos del siglo XX. ¡Viva Italia! ¡Viva Mussolini! En 1937, Mussolini envió un ejército de reclutas italianos, además de algunas unidades aéreas y navales, para apoyar a su aliado fascista. Al mismo tiempo, la Luftwaffe de Hitler devastaba la indefensa ciudad de Guernica. Estas intervenciones fueron decisivas. Ya para 1939, Franco había sofocado los últimos reductos de la resistencia republicana, incluida la capital de Cataluña, Barcelona. Pero con la derrota de los aliados fascistas tras la Segunda Guerra Mundial, Franco se quedaba aislado políticamente. Habiendo permanecido neutral en la guerra, aunque implícitamente había apoyado a Hitler, el régimen fascista de Franco logró sobrevivir. Pero a un gran precio. España, que vivía bajo el franquismo absolutamente aislada del mundo, sin ningún tipo de expansión internacional, en un país absolutamente recluido en su miseria política, culpabilizada además por el apoyo que había recibido Franco de los gobiernos fascista italiano y nazi alemán. Evidentemente necesitaba algún tipo de bandera, cualquiera le servía, y no tenía banderas a la vista. Era un país pobre, era un país donde sus élites intelectuales habían tenido que exiliarse después de la guerra. Evidentemente estaba en una situación verdaderamente desastrosa. Como Mussolini y Hitler, Franco tampoco tenía al principio mucho interés por el fútbol, pero no tardó en darse cuenta de que este deporte podía ayudarle a consolidar su control sobre España. Paréntesis, vamos empezando ya las explicaciones. Miren, yo no voy a venir acá a hablar como si lo hacen ciertos blogs por ahí, que se nota por qué pie cojean, que yo tengo la verdad absoluta, yo vengo a contarles la verdad. No, yo no voy a venir a decir que Franco nació siendo madridista, porque según todo lo revisado, según lo que dicen muchos historiadores y en parte también según la lógica pura, simplemente este tipo de personajes como Franco, como Mussolini, como el señor del bigote, no es que les interesase tal o cual club, simplemente vieron en el fútbol una herramienta de control social. Y es normal, hasta cierto punto, teniendo en cuenta la naturaleza de estos personajes, que entendieran que el fútbol podría ser un medio a través del cual ellos podían tener controlado a sus sociedades respectivas. ¿No es cierto? Pero ya desde el principio, si tenemos en cuenta de que quienes ganan la Guerra Civil Española son los nacionalistas y quienes la pierden son los republicanos, por así decirlo, ya su última representación cultural se da en Cataluña, ¿no? Y que el Barça llega a ser, por así decirlo, un símbolo todavía de su identidad, una identidad que al fin y al cabo les querían oprimir, ¿no? Porque recordemos que en cierto punto también de antaño les prohibían hablar su idioma. Es una tontería venir a decir que Franco era del Barça. ¿Cómo va a ser del Barça, tío? Si el Barça representaba a la facción política que ellos querían erradicar. O sea, hay que tener un poco de cara dura, brother. Adoptó el club de fútbol más importante de la capital, el Real Madrid, como encarnación simbólica de su dictadura fascista. El Barça, el Barcelona Club de Fútbol, pasaba a su vez a ser el foco de la resistencia republicana contra el régimen de Franco y su opresión de la cultura catalana. Cuando Gary Lineker fichó por el Barcelona en 1986, no tardó en percatarse del amargo legado que habían dejado los años del franquismo. Cuando llegué al Barça, no sabía nada de la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona. Solo sabía que eran dos clubes muy importantes. Pero no tardé en darme cuenta de la intensa rivalidad, hasta diría odio, que se profesaban los dos equipos. La represión ejercida por la dictadura franquista propició que la antipatía del Barcelona por el Real Madrid quedara grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Franco fue un dirigente cruel y vengativo que no mostró ninguna clemencia con sus enemigos. Barcelona sigue exhibiendo las cicatrices de una guerra civil donde la vida se vendía barata. Los muros acribillados a balazos de las iglesias son testigos de la masacre rutinaria de miles de personas ejecutadas en aras del fascismo. En España nadie estaba a salvo.
El asesinato a sangre fría del presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Sunyol, en 1936, fue uno de los momentos decisivos del nacionalismo catalán y de la lucha de la región por la independencia. La muerte de Sunyol se debió a un desgraciado error. Iba dentro de un coche que llevaba la bandera de Cataluña y se disponía a pasar la Sierra de Guadarrama, que él pensaba que era zona republicana, pero en realidad estaba en zona franquista. Paró en un control y gritó: ¡Viva la República! Pero la gente de allí pertenecía al ejército de Franco. Lo mataron a él, al periodista que iba con él, al chofer y a un sargento del ejército republicano. Quiero nuevamente, obviamente, miren, para nosotros, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que no estamos acostumbrados o no podemos tampoco, digamos, hacer una concepción muy clara de lo que han sido estas épocas de represiones. Épocas donde si tú simplemente, claro, hoy que todo es derechos, todo es libre albedrío, que si pasa algo automáticamente se denuncia en redes sociales. En estas épocas, o sea, tú tenías que cortarte la lengua antes de hablar de las cosas que no querías que se hablen. Y lo de Sunyol es un ejemplo muy claro. Más adelante vamos a ver también, en gran parte, o sea, cuál era el informe policial, digamos, la documentación que se recolectaba a través de las autoridades sobre lo que representaba el Barça. Razones por las cuales, o sea, hasta cierto punto el Barça emitía cierto desprecio por parte de quienes estaban en el poder en ese momento. El asesinato de Sunyol alimentó la tensión creciente y el odio hacia Franco, y por extensión, hacia el equipo que él había elegido para representarle, el Real Madrid. La gente sentía que el Real Madrid representaba a la España fascista de Franco. Y regiones como Cataluña, donde la gente estaba oprimida y había luchado en la guerra civil contra el fascismo de Franco, fue como... no les dejaban hablar en su propia lengua, y el único sitio donde lo hacían resultó ser en el fútbol. De manera que el equipo pasó a representar a Cataluña. Paréntesis nuevamente. Y más adelante vamos a ver en otro de los temas que en realidad no es que ellos han sido, o sea, el franquismo, como les digo, haya sido madridista o tal y cual, porque es cierto que tenía cierta simpatía, según dicen otras fuentes, Franco por el Atlético Aviación, que fue el Atlético de Madrid, ¿no? Sino que también esta gana, este interés de utilizar al Madrid como la marca propagandística de España para el mundo, se les volvió en contra. O sea, ellos quisieron hacer eso de una manera artificial con el Madrid, pero el Barça se convirtió realmente en un símbolo de una manera natural. ¿Por qué? Porque la opresión que había desde fuera generaba mucha más identificación, ¿no? Un sentido identitario de Cataluña, de los catalanes, con el Barça. Lo sentían como que el último símbolo que representaba su identidad. Se nos permitía gritar, pero no se nos permitía llevar banderas. Nos las quitaban a la entrada. A mí nunca me ha hecho falta llevar una bandera, pero a los extremistas sí. Estos gritaban, traían banderas. Entonces venía la policía y los arrestaba. Yo llevaba la bandera en el corazón, y a mí eso me basta. Franco era tan astuto y manipulador que incluso Hitler comentó que prefería que le sacaran los dientes a tener que volver a encontrarse con él. Esta astucia del dictador le serviría para crear un antagonismo entre el Real Madrid y el Barça, de la cual se beneficiaría enormemente. Para empezar, a Franco no le importaba nada el fútbol, pero pronto se dio cuenta de que podía utilizarlo, no solo como diversión, como opio para el pueblo, sino para crearse una propaganda para su queridísimo Real Madrid y su España. Franco llevó esta poderosa relación entre el fascismo y el fútbol a una nueva era. La llegada de la televisión creó más oportunidades para explotar el fútbol con fines propagandísticos. Franco intervino para asegurarse de que se retransmitieran partidos con el fin de mantener a la gente alejada de las calles en épocas de malestar social. Siempre que que la dictadura franquista o el gobierno de Franco tenía algún problema político en cualquier parte de España, había previsto para ese fin de semana la retransmisión del partido de fútbol más importante de la temporada. Esto, por supuesto, creó malestar entre la población, porque la gente se daba cuenta de que le ocultaban algún problema político. Al principio, la adopción del Real Madrid por parte de Franco no se tradujo en un éxito inmediato en el terreno de juego. Entre 1939 y 1954, el Madrid no ganó un solo título de liga. El Barcelona ganó 5. El fichaje por parte del Real Madrid del argentino Alfredo Di Stéfano pronto le permitiría a Franco resarcirse. Sería uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. Pero esto no es lo único, ¿ok? Vamos a revisar. Yo esas cosas, si era, pues era, pero yo no... Si algunas veces se ha oído comentar, sí que era partidario, sí. Hombre, si tú me preguntes si era, a mí nunca me dijo soy del Madrid, porque en eso no se definía. Yo te diría que sí, yo creo que su corazoncito estaba en el Madrid, pero como casi todo el mundo en esa época. Franco era... Fíjense que el que acabamos de ver es el nieto de Franco. O sea, a ver, tenemos que ser específicos. Yo ahorita no voy a venir a contar milongas, ¿no? Franco, las fuentes
recopilan información, ninguna de ellas logra afirmar que en algún momento él lo haya dicho textualmente. Pero lo más cercano que tenemos a que Franco es del Madrid o fue del Madrid es una declaración, una entrevista incluso que dio en su momento su nieto, el nieto de Franco, el que apareció hace un momento. En un momento, de hecho, vamos a hablar de la entrevista. Merengue, per tant, encara que ho dissimulés, el seu entorn immediat no ho dissimulava tant. Raimundo Fernández Cuesta era el ministro del movimiento y l'esport estava totalment dominat per la falange, o sigui, per el movimiento. El general Moscardó era el delegado nacional de deportes. Quan va morir Moscardó, el delegado nacional de deportes va ser Lola, falangista també de pro, després Samarán. I el ministre del movimiento va ser Solís, la sonrisa del régimen, y tots aquests eran madridistas. Mi abuelo sabía perfectamente, porque además jugaba a las quinielas, y como jugaba a las quinielas, que además le tocaron, pues entonces estaba bastante al día yo creo que era más aficionado que yo al fútbol. Sabia Franco que se l'acusava d'afavorir el Madrid? Què en pensava? Miguel Ors revela que, com a mínim, n'era conscient i que no li feia cap gràcia. L'anècdota arrenca quan Televisió Espanyola demana a Ors que entrevisti el net del caudillo. Yo le hice una entrevista naturalmente muy necia. La peor entrevista que he hecho en toda mi vida. Me preguntó que de qué equipo era, yo me manifesté como hombre, por supuesto, del Madrid. Y me preguntó que de qué jugador y que dije de Di Stéfano. Llega la final de la Copa del Generalísimo y en el descanso yo estaba en el antepalco hablando con Saporta. Y Saporta va y me dice, oye Miguel, que Franco te está llamando. Su excelencia te está llamando. Miro y veo que Franco, ¡pum!, me acerco a él y, excelencia, me dice, vi la entrevista que le hizo usted a mi nieto. Y me dijo, abrevio, ya sabe usted que se dice que el Real Madrid es un equipo privilegiado porque es el equipo del gobierno. Y con esa entrevista de mi nieto casi se constata que eso puede ser verdad. Hay que llevar cuidado con esas cosas, Miguel. Mira tú. Por eso les digo, este tema hay mucha nebulosa a su alrededor y es entendible. Todos sabemos quiénes controlan el relato en la actualidad y quiénes lo han controlado históricamente. Todos lo sabemos. No debe sorprendernos de que si es que alguien empieza a rebuscar, y les digo porque me ha pasado a mí, empiezas a rebuscar un poquito tratando de encontrar información, te encuentras con páginas muchas veces que te hablan de que te voy a hablar de la verdad del fútbol español y en realidad es una página totalmente, es como si Roncero le escribiera de pies a cabeza. No voy a venir a afirmar yo tal o cual cosa. Yo simplemente les muestro acá los testimonios que hay. Ya no solo testimonio de Miguel Ors, que él cuenta, ¿no? Y que más adelante vamos a ver en otro tema, que Miguel Ors para nada es un antimadridista ni tal y cual, porque cuando le toca hablar de temas de los que no sabe, él simplemente ha dicho que no lo sabe. Pero uno de los testimonios que más se acercan al madridismo de Franco es el del nieto. Ahí están las palabras del nieto, las palabras de Miguel Ors que lo entrevista, que supuestamente Franco le dijo que hay que tener cuidado porque se constata, ¿no? Con esa entrevista se puede constatar que el Madrid es el equipo del gobierno. Evident que Franco no volia donar pistes sobre la seva confessió futbolística. Ho corrobora Saporta. Yo observaba en el palco que cuando centraba Gento, doña Carmen Polo remataba. Y yo me decía, es madridista. Marcaba Di Stéfano y lo celebraba don Camilo Alonso Vega. Es que era de los nuestros. El caudillo en el palco era impasible. No había modo que hiciera un movimiento que le delatara. Eso refleja perfectamente cómo era mi abuelo. Cuando estaba muy en familia, pues sí, pero viendo el fútbol lo que haces es ver y claro, celebrábamos siempre los goles. Anem tancant el cercle. En la intimitat del Palau del Pardo, junt amb el seu net, Franco celebrava els gols del Madrid. Al caudillo li agradava veure guanyar el Madrid. En un règim totalitari, quin impacte podia tenir això en el que succeïa sobre el terreny de joc? El Generalísimo va intervenir d'alguna manera per afavorir les victòries del seu estimat Madrid? O amb la inèrcia del sistema n'hi havia prou? Què hi ha de cert en els suposats arbitratges adulterats del franquisme? Plato fuerte en el Estadio Bernabéu. El árbitro francés Messier Arfi, simpaticote y tal, conduce a los equipos campeones de España y Yugoslavia hasta el centro del campo ante una expectación pocas veces igualada. Veamos a quién le toca escoger parcela. A este. ¿Que favorecían a veces al Real Madrid? Pues yo no te voy a decir que no. Bernabéu decía que había dos clases de árbitros. Los que se equivocaban a favor del Real Madrid, los cuales les gustaban mucho.
y los que se equivocaban a favor del contrario, los cuales le molestaban muchísimo. Muchas fuentes de la época reflejan de que había una práctica común en estos tiempos de regalarle cosas a los árbitros. No voy a venir a negarla porque después también de investigar un poco lo que fue la influencia de Mussolini en el fútbol, te encuentras con eso, de que había cierta de esa costumbre. Pero hay que también tener en cuenta de cuánto más puede tener influencia cualquier club con respecto a un club, obviamente, que tiene beneplácito del gobierno. Hay que tener en cuenta eso. A pesar de la opresión del Estado fascista de Franco y de la resistencia de Cataluña, la manipulación del fútbol contribuyó en parte a que España estuviera 36 años bajo el yugo dictatorial. Franco murió en 1975, siendo, según él, responsable solamente ante Dios y la historia. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, un mausoleo gigantesco en la Sierra de Madrid, para los que murieron peleando bajo la bandera del fascismo, construido con el esfuerzo de los prisioneros republicanos. Se juega en el Nou Camp de la ciudad condal el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Barcelona jugó contra el Real Madrid en el estadio del Nou Camp 38 días después de la muerte de Franco, el 28 de diciembre de 1975. 700 banderas catalanas habían logrado infiltrarse en el estadio. El Barcelona ganó 2-1. La afición del Nou Camp nunca había celebrado una victoria con tanto entusiasmo. Me quedo con una cita de Eduardo González Calleja, que dijo: después de ver toda la documentación histórica sobre el Real Madrid, me hice del Barça. Para aquel que no lo sepa, González Calleja fue el historiador que contrató Florentino para escribir la historia del Trampas por su centenario. Ellos no pueden borrar la mugre con la cual está untada su historia. Por eso intentan manchar la nuestra. Y aunque lo nieguen, y aunque salgan con todos sus altavoces que tienen controlados a tratar de reescribir la historia, el pasado no se cambia. Y su pasado los pinta como lo que son, como lo que todo el mundo ve que son. El equipo más podrido de la historia del fútbol. Pero díganme ustedes, ¿qué es lo que creen aquí en los comentarios? Que en un momento lo leemos.